¿dónde podría montar mi empresa? Esta es otra pregunta que me soléis hacer. Para quien no lo sepa, soy Adrián de Livestal y bueno, estamos aquí para ayudaros a decidir cómo podéis internacionalizar vuestra vida de la mejor manera posible. Respecto a la pregunta, bueno, no hay una única respuesta, depende todo de cuál sea vuestro caso, pero bueno, hay que tener en cuenta que lo primero que uno que tiene que ver es dónde vive, ¿vale? Si eres residente en un país o en otro, según donde vivas, pues va a haber unas condiciones que tendrás que cumplir para poder montar las empresas en el extranjero. Si no vives en un país que te ponga grandes limitaciones, o si no eres residente en ningún país porque eres turista perpetuo, por ejemplo, pues bueno, vas a tener más libertad que si vives, pues ponle en España o en Francia o en Inglaterra y quieres montar una empresa a distancia que realmente no tiene ningún sustrato, ¿no? Es decir, lo primero que hay que mirar es dónde vives tú y luego lo segundo que hay que mirar es desde dónde se hace el trabajo. Si tú tienes un socio que vive en el país en el que vas a montar la empresa, pues ya está, todo arreglado. Si vives en un país que no se preocupa por lo que hagas fuera, pues también estás bien, no tienes que preocuparte por nada. Y si no eres residente fiscal en ningún lado, pues por supuesto tampoco. Pero bueno, vamos al punto del que queríamos hablar y es cuáles son las mejores opciones para montar tu empresa. En general, si resides en un país en el que no pagas impuestos, que no pagas impuestos por los ingresos extranjeros, o que no se pagan impuestos en general, o no eres residente fiscal en ningún país, pues la mejor opción suele ser la LLC en Estados Unidos. Porque, bueno, pues es una estructura transparente fiscalmente. Esto significa que no pagas impuestos allí donde se encuentra, en este caso en Estados Unidos, solamente pagas impuestos allí donde tú resides. Y como tú resides en un país en el que no se pagan impuestos, pues ya está. La LLC estadounidense no te obliga a llevar a presentar una contabilidad, no te obliga a pagar impuestos, siempre y cuando no se esté haciendo el trabajo desde Estados Unidos. Y bueno, en principio, para la mayor parte de casos, sería la mejor opción. También tienes cierta anonimidad, de forma que, bueno, según lo que estés vendiendo, pues puede venirte mejor o peor. Em, bueno, lo dicho, es una opción bastante interesante. Luego hay otras sociedades, otras empresas parecidas, pues la LP canadiense, la escocesa, la irlandesa, la inglesa. Entonces, bueno, pues todas estas son también transparentes fiscalmente, no te dan vamos, son algo más transparentes que la LLC en Estados Unidos, pero tampoco pagas impuestos por los ingresos que tengas con estas empresas mientras el trabajo no se esté haciendo en el país. Y en este caso también tienes que tener en cuenta que no vendas en los países en los que se encuentran. Por ejemplo, la LP canadiense, pues que no tengas clientes en Canadá. Porque si tienes clientes allí, pues sí que vas a pagar impuestos. Em, en general, bueno, para mí es más, en mi opinión, es más fácil la LLC. En Estados Unidos, pues eso, porque no tienes que presentar contabilidad, algo que con las otras empresas sí que tienes que presentar en parte. Y porque, bueno, al final si no tienes que presentar la contabilidad es mucho más barato, mucho más sencillo para ti, ¿no? También el tema de la apertura de las cuentas es mucho más fácil con la LLC que con un LP canadiense, por ejemplo, o cualquiera de las otras partnership. Em, Más opciones. Bueno, recuerda que en todos estos casos al final lo que haces es que pagas impuestos allí donde tú te encuentras, ¿no? Los ingresos de estas empresas son como si fueran tus ingresos, es decir, es como una especie de autónomo, pero con una empresa, ¿vale? Fiscalmente es como un autónomo. Hay luego otras empresas, las sociedades limitadas, que puedes usar, que realmente, pues eso, también separan fiscalmente la empresa de lo tuyo, ¿no? Entonces, una cosa es el dinero que gana la empresa y otra cosa es el dinero que tú ganas. Aquí tenemos muy interesantes, pues las empresas en Emiratos.
en Dubái y demás, en las zonas libres, pues bueno, puedes montar una sociedad que no pague impuestos. Hay algunas zonas libres en las que ni siquiera tienes que presentar una contabilidad. Esto también puede ser una opción bastante interesante. Cero impuestos, no hay retenciones, porque allí en Emiratos no hay impuestos. Así que, bueno, pues es una opción bastante interesante. Más opciones interesantes, Rumanía, en caso de que necesitéis una empresa en la Unión Europea, puede estar muy bien, porque allí se puede montar una empresa que paga solamente un 3% sobre la facturación, ¿vale? No sobre el beneficio, pero bueno, es un 3%, o un 1% si tienes un empleado, ¿vale? Entonces, bueno, esto solamente funciona hasta 1.000.000 de euros, ¿vale? Si estás por debajo del 1.000.000 de euros de facturación, pues puedes acogerte a este régimen especial que tienen para pequeñas empresas. Muy interesante también. Pero especialmente, pues si tienes que tener ahí un empleado, ¿no? O si vives en Rumanía, también es, por supuesto, muy interesante. Entonces, sí que lleva contabilidad y demás, pero lo dicho, es una opción bastante interesante. Luego tenemos también Bulgaria. En Bulgaria, bueno, una cosa que se me olvidaba, en el caso de Rumanía hay un 5% de retención sobre los dividendos. Es decir, que si tú estás viviendo en un país en el que de todas formas luego tienes que pagar sobre los dividendos, pues te da igual, ese 5% de retención se va a tener luego en cuenta. Pero si no, pues tienes que tener en cuenta eso, que aparte del 3 o el 1% de impuestos de sociedades, sobre la facturación tienes que añadirle este 5% de dividendos, por así decirlo. Bulgaria, lo dicho, también es interesante, tiene también este 5% de retención y se paga un 10% de impuesto de sociedades. Una opción interesante, también si tienes que alquilar allí algo o si vas a contratar empleados, pues bueno, es relativamente barato dentro de lo que es la Unión Europea.